¿Quién dijo que no era divertido pasarse el juego transformado en un jefe? Bienvenido, gente, espero que estéis muy pero que muy bien, porque después de tanto tiempo sin traer contenido y tras leer vuestros comentarios donde algunos de vosotros me habéis propuesto crear ciertas builds usando armas especiales de los jefes, he decidido traer una pequeña colección de estas builds, de bosses o jefe como queráis llamarlo. Quiero aclarar que estas builds estarán centradas en recrear al jefe, tanto en estética como en combate, usando su propia armadura si es posible y las diferentes armas, o al menos que sea lo más similar posible. Y he querido comenzar por uno muy sencillo de crear, pero efectivo tanto en el modo historia como también para PvP, el General Radan. En resumen, una build que destaca tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. ¡Oh yes! ¿Estás preparado? Pues vamos al lío. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Lo primero que tenemos que saber es que para crear esta build necesitamos, como no, eliminar a dicho jefe, a Radan. Eso está claro. Y una vez hecho esto, podremos entregar el recuerdo para conseguir la famosa espada colosal, del cual ahora hablaremos. Lo que muchos no saben es que tiene una segunda arma conocida como Arco Grande de León, y que usaremos también en esta build. Para conseguirla no es obligatorio jugar en Nueva Partida Plus, ya que puedes duplicar el recuerdo en los grandes mausoleos, como en este vídeo que te dejo en la descripción. Sabiendo esto, comencemos con nuestra arma principal, el Azote de las Estrellas, la cual escala en fuerza principalmente. Además tiene un leve escalado en inteligencia y destreza. Otorga una potencia de ataque tanto físico como en magia. Y quiero destacar dos puntos importantes de esta arma. La primera es que con una sola espada podrás usar dos a la misma vez, cuando intentas usarla a dos manos. Lo segundo es que se corrigió un error por el cual no se potenciaba el ataque con salto usando cierto talismán que ya conocéis. Y ahora sí funciona correctamente. Además, al usarse en ambas manos, podrás bloquear en caso necesario, aunque no tenga 100 de protección, y al realizar el contraataque, con el golpe pesado, será un golpe muy pero que muy rápido. Tu habilidad consiste en dos partes. La primera atraerá a los enemigos con la onda, pero bueno, no atrae a todos, depende del tipo de enemigo. Y el segundo es el que realmente realizará un ataque explosivo con gravedad, que podrá dañar a cualquier enemigo que te rodee. Un ataque en zona que será muy efectivo. Como segunda arma usaremos el Gran Arco de León, pero con un detalle muy importante. Usaremos como flechas principales las lanzas de Radan, ya que otorga un 20% más de potencia si se combina con este arco. Estas flechas las podrá comprar a la anciana de la mesa. Su habilidad Lluvia de Radan es muy eficaz contra enemigos grandes, como por ejemplo la bestia de Elden. También es efectivo contra grupos de varios enemigos que estén muy agrupados entre sí. En caso necesario lo puedes usar flecha a flecha, pero si quieres usar la habilidad, mantén pulsado el botón de la habilidad L2 en el caso de la Play y luego pulsa el botón que contiene la flecha. Como veis en este vídeo, no usaré potenciadores con encantamiento ni hechizos, ya que os lo dejaré a vuestra elección. Más que nada porque ya conocéis cuáles son los más usados y que habéis visto en las builds anteriores que he subido al canal.
En cuanto a la armadura, ya lo hemos comentado, usaremos la propia armadura de Radan para seguir la temática. Una armadura muy eficaz. Los talismanes que usaremos son el talismán con garra para potenciar los ataques con salto, el amuleto de escorpión mágico, el fragmento de Alexander para potenciar nuestra habilidad tanto de la espada como del arco, y por último usaremos la marca ulcerada de Radagon para aumentar nuestro vigor, aguante, fuerza y destreza. Este sería el conjunto de talismanes para esta build. En cuanto al cataplasma o vial de médica, usaremos la lágrima rota del dote mágico y la lágrima de cristal de fuerza. Y ahora veamos las estadísticas necesarias para que esta build sea efectiva. Como principal tenemos la fuerza, ya que será la que nos beneficie nuestro escalado para la espada. A continuación tenemos el aguante y el vigor. En tercer lugar vamos a aumentar nuestra inteligencia, ya que nos va a potenciar el uso de la habilidad durante el combate. Y también es importante aumentar la destreza en este caso, no solo para nuestra espada, sino también para el arco. Y por último, tenemos la mente. Como veis, se combina varias estadísticas, muy equilibrado pero efectivo. Y bueno gente, hasta aquí esta increíble build, espero que os haya gustado. Y quiero agradecer a todas esas personas que siempre dejan su comentario para apoyar este canal. Ya estoy preparando nuevas cositas y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!